ahí en el Antiguo Testamento, Jonás 1, versículos del 1 al 5. Manteniendo su Biblia abierta, porque luego voy a leer otros versículos más adelante, de manera que estemos listos ahí con la Biblia abierta en Jonás capítulo 1. Vamos a leer primero versículos del 1 al 5. Permítanme hacer esta lectura en voz alta, ustedes sigan la lectura con su vista. De Jonás 1 dice así, del 1 al 5. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave, para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave, y se había echado a dormir. Versículo número 15 al 17. Dice la palabra del Señor: y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová, e hicieron voto. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragara a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Ahora Jonás 2:1. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez. Y versículo 10: y mandó Jehová al pez, y vomitó a Jonás en tierra. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Estamos listos, Señor, para ser alimentados por ti, por tu Santo Espíritu, a través de tu palabra también. Háblanos, Señor, en esta hora. Tu iglesia, Señor, está lista, está preparada, ha adorado tu nombre, ha puesto su corazón en línea contigo y su oído atento. Ahora, Señor, queremos que tu mensaje, tu palabra fluya en tu pueblo, que este mensaje nos edifique, nos desafíe y podamos tomar, Señor, decisiones al final de él. Padre Santo, bendice a tu iglesia, bendice este nuevo año para la primera iglesia bautista. Y, Señor, que se cumplan tus anhelos, tus metas y tus propósitos en nuestras vidas, hoy y siempre. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amados hermanos, el mensaje de esta tarde se titula: Dios me llama a su misión. Dios me llama para que me integre a su misión, que me integre a su obra, que me integre a su trabajo. Déjeme decirle que casi siempre, hermanos, que Dios nos llama, porque Dios sigue llamando el día de hoy a hombres y a mujeres, a jóvenes y adultos, sigue llamando a hombres y también a mujeres. Dios sigue llamando, pero a veces, hermanos, somos lentos para responder al llamado que Dios nos hace. Y a veces somos lentos para responder porque nos llenamos de miedo, nos llenamos de dudas y de prejuicios sociales, raciales y hasta también nacionalistas, y no hacemos caso al llamado que Dios nos hace para unirnos a su obra. Déjeme decirle que hay mucho lugar en la obra del Señor donde todos los que estamos aquí podemos servir. No todos podemos ser llamados a ser pastores o a ser misioneros, pero todos somos llamados a servir. Hay muchas áreas en la iglesia donde usted puede servir. Puede servir como maestra o maestro de niños, de adultos. Puede servir en la alabanza. Puede servir como ujier, sirviendo en la puerta para recibir a las personas y colocarles en un buen lugar. Puede servir sirviendo en la cocina. Puede servir usted también evangelizando como líder de células de niños, de células de adultos. Puede servir, hermanos, en la visitación. Puede servir en la evangelización, de ir a los parques, a los hospitales, al malecón, a la playa, a predicar de Cristo. Hay mucho que hacer, y aún dentro de la iglesia hay quienes se necesitan para recoger papeles, para cuidar el orden, para cuidar y limpiar los baños, para cocinar, para servir las mesas cuando tenemos eventos. La iglesia tiene muchas áreas
en las que usted y yo podemos servir. Y Dios nos está llamando. Pero ¿sabe qué? Nos hemos conformado, hermano, solamente a asistir el día domingo y lo demás, pues ya es mi tiempo, es mi mundo, son mis actividades. Y deseamos, hermanos, que en esta mañana, tarde ya, el Señor nos haga entender que nos sigue llamando a unirnos a su servicio, a unirnos a su misión, Déjeme decirle que Jonás, el profeta Jonás, figura, hermanos, en la lista de los misioneros internacionales, porque fue llamado dentro del pueblo de Israel, pero fue llamado por Dios para predicarle a la nación de Nínive, a la capital de Asiria, a la ciudad más grande del imperio asirio. Y sabe una cosa, mis amados hermanos, fue llamado porque Dios sabía que podía hacer una gran obra a través de él. Sin embargo, lo que acabamos de leer nos enseña que Jonás se llenó de miedo, se llenó de dudas, de prejuicios, y en lugar de obedecer al llamado de Dios, tomó rumbo y camino distinto y se fue a Tarsis a perderse por allá y de esta manera desobedecer el llamado de Dios que le estaba haciendo. ¿Cuántos de nosotros hoy en día el Señor nos está llamando? Y en lugar de obedecer a su llamado, salimos corriendo hacia otro lado y nos enfocamos en el puro trabajo, en el puro deporte, en la novia, en el novio, y simplemente nos olvidamos de que somos cristianos y que tenemos un llamado de Dios muy especial. Algunos para ser pastores, otros para ser misioneros y misioneras, otros para ser evangelistas, para ser maestros, otros para simplemente, hermanos, servir en la iglesia. Pero repito, Dios nos está llamando, y algunos, como en el caso de Jonás, que vamos a ver su historia y vamos a aplicarla a nuestro presente, algunos en lugar de hacer caso a la voz de Dios están huyendo. Jonás, hermanos, no tuvo una vida como la suya y la mía, no tuvo una vida muy pública, no tuvo una vida así muy conocida por sus sucesos, como lo fue Isaías, como lo fue Elías, como lo fue Eliseo. Pero sin embargo, hermanos, ahí en su vida, aunque era un hombre aislado, era un hombre tranquilo, ahí donde él estaba, Jehová, el Señor, lo llamó para realizar el viaje más largo y la tarea más peligrosa que jamás se le haya concedido a un representante de Dios. Jonás tenía que enfrentarse a Nínive, escuche bien, la capital del imperio asiria. Los asirios en ese tiempo por 300 años dominaron la tierra, y en ese tiempo aún la nación de Israel estaba sometida a los asirios porque habían sido desobedientes. Y el Señor, hermano, simplemente le dijo a Jonás: ve a Nínive, a la ciudad más grande, y pregona que viene juicio, predícales que se arrepientan, que el juicio de Dios viene sobre ellos. Y en lugar de hacerlo, él simplemente se llenó de miedo, de duda y de prejuicios. Mis amados hermanos, queremos en esta tarde extraer de esta historia 3 enseñanzas, hermanos, que debemos de tomar para que nosotros simplemente aceptemos ya de una vez por todas el desafío que Dios nos hace de llamarnos precisamente a su obra, y que simplemente no tengamos miedo, no tengamos dudas, no tengamos prejuicios, y nos aventuremos a hacerle caso a Dios, porque Dios hasta el día de hoy, hermano, sigue llamando, sigue hablando a aquellos que Él quiere usar para extender su reino. Y aquí en el llamado de Dios nadie se escapa, todos estamos siendo llamados a algo, y tenemos que obedecer el llamado del Señor. Tienes que pensar en esta tarde, hermano, joven, señorita, ¿a qué me está llamando Dios a mí? A servir en la alabanza, a servir acomodando la gente, a servir como maestra, maestro, hermanos adultos. ¿A qué le está llamando el Señor? A ser una persona líder en la oración, a dirigir una célula. ¿A qué le está llamando Dios a usted? Tal vez hay algunos por ahí sentados y escondidos que Dios los está llamando para ser pastores o esposas de pastor, o misioneros o misioneras, y ahí están escondidos, encapsulados, y Dios nos está llamando a su misión. Antes de comenzar con las enseñanzas, quiero decirle que este año lo empezamos precisamente como iglesia con un desafío a la obra misionera. Por eso vemos el templo adornado con banderas de diferentes países, allá por allá. Este letrero se volvió a poner: ir y hacer discípulos, y ahí faltaría a todas las naciones, pero no cabe. Y amados hermanos, la cita bíblica que hoy escogimos habla de la obra misionera, de ir a predicar a los pueblos, a las provincias, a las naciones, a donde Dios nos llame, porque es urgente, hermano. La venida de Cristo se acerca.
es cosa solamente de ver lo que está aconteciendo, hermano. Esa ciudad de Australia, ese país quemándose, esas naciones enfrentándose, Irán contra Estados Unidos, no es otra cosa más que las profecías de Dios cumpliéndose. Pero la iglesia de Jesucristo, ¿qué está haciendo? Mientras que se ve que se está a punto de desatarse la tercera y última guerra mundial de la historia, que no es otra cosa más que algo profético que está en la Biblia. Ya dice Ezequiel 28 que todo esto iba a pasar, hermano. Y habla de estas naciones con otros nombres, pero que son las naciones que están en estos lugares de donde Dios profetizó. Hermano, se acerca el fin de esta historia, de este mundo. ¿Qué está haciendo la iglesia? Somos llamados. El domingo pasado yo predicaba el año 2020. Es el año en el cual Dios quiere que la iglesia, primera iglesia bautista, Dios quiere que esta iglesia recupere la visión perfecta de Dios. ¿Y cuál es la visión perfecta de Dios? Alcanzar al mundo para Cristo. Y la semana pasada yo le hablaba de eso. Nuestra iglesia necesita recuperar esa visión, necesita despertar de esa modorra espiritual, de ese sueño profundo en el que hemos caído, y necesitamos despertar porque las naciones enteras, familiares, amigos, vecinos están yendo al infierno. Y nosotros que tenemos la salvación, hay cuenta que estamos así guardando la salvación para nosotros solos. Y hoy, hermanos, le voy a hablar de que Dios nos llama a cumplir su misión. ¿Y qué enseñanzas, hermanos, pertinentes podemos sacar de la historia de Jonás para animarle a usted y a todo aquel que de alguna manera hoy Dios le está llamando? ¿Qué enseñanza? Primero que nada, hermanos, la primera enseñanza que encontramos aquí es que siempre, hermanos, cuando Dios te llama, siempre que Dios te llama, hay factores que provocan desobediencia en el llamado misionero. Siempre va a haber factores, siempre va a haber pretextos, siempre va a haber cosas que te van a provocar desobediencia a ese llamado que Dios te hace. En el caso de Jonás se enfrentó, hermano, en ese llamado que Jehová le hizo de que fuera a Nínive, se enfrentó con varios factores que le hicieron desobedecer el llamado de Dios. Y hay que revisar cuáles fueron esos factores para que nosotros hoy en día que nos está llamando el Señor, no caigamos en los mismos errores que Jonás cometió. Y déjeme decirle que en los versículos del 1 al 2 encontramos ahí los primeros factores que Jonás, hermanos, de alguna manera se provocó a sí mismo para desobedecer el llamado e irse para otro lado. Dice el versículo 1, primero que nada, dice que vino la palabra de Jehová, o sea, Dios vino y le habló a Jonás y le dijo, ahí está, levántate, ve a Nínive, a aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Amados hermanos, repito, hay factores, situaciones, pretextos que siempre se van a atravesar para no obedecer el llamado de Dios. A ti, hermano, Dios te está llamando. Ahora la pregunta es, ¿qué factores y qué pretextos estás poniendo para hacerle caso a Dios? En el caso de Jonás, puso la mirada, hermanos. Este fue un problema, puso la mirada en lo grande de aquella ciudad y en lo difícil de su misión. Le dio miedo. Cuando le dijo Dios, ve a la gran ciudad, ya le dije hace rato, Nínive era la ciudad más grande del imperio asirio. Nínive era una ciudad cruel, una ciudad sanguinaria, una ciudad con sus gobernantes que tenían sometido a mucha gente cerca del mar Mediterráneo y a sus alrededores, y a la propia nación judía la tenían sometida. De manera que cuando Jonás recibe el llamado de Dios de ir a predicar, le dio miedo, se llenó de dudas, se llenó de prejuicios, se llenó de pretextos. Y entonces, ¿qué hizo? Vio la gran ciudad que tenía que ir a decirle sus verdades, como dicen por ahí, a cantarle sus verdades, y corría el peligro de ser muerto, corría el peligro de ser agarrado e mutilado, corría el peligro de ser encarcelado, y tuvo miedo porque vio la tarea muy grande y la ciudad muy grande. Y entonces se fue, y se fue a Tarsis. Se embarcó y se metió a lo más profundo del barco y se fue lejos. Yo te pregunto a ti esta tarde, en el llamado que Dios a ti te está haciendo, ¿qué pretextos has inventado para no cumplir con ese llamado? Este que está hablando, hermanos, cuando fui llamado por el Señor me enfrenté con varias cosas. Una de ellas, la más importante para mí en ese tiempo, era que yo, hermanos, fui llamado primero que nada a los 23 años de edad
A los 23 años yo tenía 2 años de convertido. Yo conocí a Cristo a los 21. A los 23 el Señor me llama, empecé a sentir algo que me consumía por dentro, empecé a sentir el deseo de predicar la palabra, de salir aquí y allá, de evangelizar, de servir en esto, de servir en lo otro, porque eso es lo que Dios provoca como un llamado especial, de tal manera que llegó hasta el día en que dije, yo creo que yo tengo que dedicarme por completo a esto, me llama mucho la atención, siento que Dios quiere que sirva, siento que me usa en esta área. Pero sabe una cosa, yo sentí el llamado, pero sentí miedo, y sentí dudas, y me llené de prejuicios, y el primero de ellos que le dije es que a mí me afectó mucho, hermanos, la economía. Pensé, ¿y de qué voy a vivir? Y postergué el llamado del Señor varios años. De pronto, hermanos, en nuestra iglesia, estaba yo recién casado, 26 años, nuestra iglesia sufrió un problema, una división, nos quedamos 25 de 100 que éramos, todos se fueron, nos quedamos 25. Yo me dediqué tratando de no hacerle caso al llamado de Dios que me decía y me insistía que fuera a predicar y que saliera a hacer esto y aquello. Me enfrasqué en un piano, yo era el pianista oficial de mi iglesia, cantábamos puros himnos y entonces me lo sabía y me los sé todos, para ellos tocaba re bien, ese era mi ministerio. Pero yo sabía que Dios me estaba llamando para algo más y me encoché. Pero cuando pasó ese problema en nuestra iglesia, hermanos, fui elegido por la congregación que quedó para ser su pastor. Y entendí que Dios, cuando llama, su llamamiento es irrevocable. Y aunque yo me quiera esconder, ir por aquí, por allá, y usted ya vio la historia, aunque este se quiso esconder, quiso huir de donde estaba, casi que de los pelos, el Señor lo volvió a sacar y le dijo, a ti te llamé, y a ti te quiero sirviendo en esto. Así es de que, aunque tú rehuses y te escondas, te voy a sacar de donde estés. Y hermano, a usted el Señor le dio un llamado. Yo no sé cuál es su llamado, pero a usted Dios le llamó para algo muy especial. Y usted ha andado entre las ramas, ya andando por acá, pajareando, ya ando por allá, perdiendo el tiempo, y sabe que tiene un llamado. Déjeme decirle que el Señor le va a sacar de donde está tarde que temprano. Pero cuando lo haga, lo va a hacer a través de sufrimiento, a través de pruebas, para que entienda que de Él no nos podemos esconder. En el caso, hermano, de Jonás, puso su mirada en lo grande de la ciudad, en lo grande de la tarea que Dios le había encomendado, y en lugar de hacer caso a Dios, se escondió y se fue, y se metió a lo más hondo del mar. ¿Qué otros factores provocan la desobediencia, hermano? También déjeme decirle que no solamente el ver la tarea grande, el ver la ciudad tan difícil, el ir a predicar en una ciudad pagana, una ciudad esclavizante, sino que también Jonás, dice el versículo 3, que se llenó de duda, de miedo y de prejuicios. El versículo 3 dice, y se levantó Jonás y fue a Nínive, versículo 1, capítulo 1, versículo 3 dice, y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis, pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Dios. No solamente vio la ciudad bien grande, no solamente vio la tarea bien grande, no solamente tuvo miedo de los asirios que eran tremendos, sino que además tuvo duda, miedo, terror. Y en lugar de ir a hacer lo que Dios le dijo, salió para otro lado y se embarcó y se fue. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, nos hemos llenado de dudas, de miedo, de prejuicios y de desobediencia al llamado que Dios nos hizo? Usted tiene que determinar bien a qué Dios le llamó. ¿Sabe una cosa, hermana? Y con todo respeto se lo digo, al más chico y al más grande de la iglesia. Dios a usted no le llamó solamente estar sentado en su silla cada domingo. Hay mucha gente que cree que para eso le llamó Dios. No. Está en un error. Y si usted piensa que para eso le llamó el Señor, oiga, pues entonces siéntese en la plaza, siéntese en el malecón, siéntese en el cine, siéntese donde quiera. Y venga aquí con a mí cuando le dé la gana, pero déjeme decirle que Dios no le llamó a usted a ocupar solamente un espacio aquí o un lugar. Dios le llamó a usted para que le sirva. Usted tiene que saber con qué le puede servir a Dios. Que si usted canta, que le cante a Dios. Que si usted barre, que le barra a Dios. Que si usted evangeliza, que evangelice para Dios. Pero lo que hagamos para el Señor, lo tenemos que hacer con devoción, con dedicación,
con convicción, con compromiso y siempre siendo los mejores en aquello para lo cual Dios nos llamó. Que si a usted le llamó Dios a tocar la guitarra, que no nada más dé guitarrazos por aquí y por allá. Si le llamó, como en el caso de Balbina, al violín, no solamente que le meta ahí la cosa esa, sino que sea la mejor violinista. Y si usted va a ser el cantante de la iglesia, la mejor o el mejor cantante. Y si va a ser un hombre que va a enseñar a la iglesia, que enseñe y que sea el mejor, porque Dios nos llamó precisamente a ser los mejores. Y nos ha dado todo para poderlo lograr. Pero quite y haga a un lado sus prejuicios, haga a un lado sus razonamientos, sus miedos. Mire, hermanos, yo veo jóvenes aquí en la iglesia, tal vez usted ya los ha visto, que de repente andan con la cámara y uno dice, ahí este muchacho me estorba, porque ahí está tomando fotos. Eso es un ministerio, porque luego esas fotos, ¿sabe qué? Se seleccionan las mejores y se suben a la red, y mucha gente nos conoce. En muchas partes de la República y aún fuera de México nos conocen como Primera Iglesia Bautista porque ven nuestras fotografías, siguen nuestros mensajes, siguen nuestros anuncios, más que mucha gente de la propia iglesia. Porque usted está re bueno para ver el Facebook y los demás y andar ahí de chismoso, pero no para ver lo que la iglesia tiene ahí puesto. Y ahorita es urgente que la iglesia se enfoque también en ese tipo de cosas para promover la obra que nuestra iglesia hace. Y hermano, yo le puedo hablar de más casos de hermanas y hermanos que están sirviendo. Me alegra tanto ver a Víctor. ¿Dónde está Víctor? Levanta tu mano, Víctor. Víctor, que se va a bautizar próximamente. Un hombre que Dios lo ha traído, lo ha estado transformando. Pero ¿qué cree que me dijo el domingo pasado, pastor? ¿Puedo yo servir en la puerta para ayudar a la gente cuando llegue y darle el boletín y darle un lugar? Le dije, claro que sí. Y ahí está sirviendo. ¿Y la demás gente qué está haciendo? ¿Qué estamos haciendo los demás? No pongan pretextos. Hay gente, hermanos, aquí en la iglesia que simplemente no sabe mucho qué hacer en la iglesia, pero tienen una profesión. A través de la profesión también pueden servir a Dios. Así es de que, hermanos, déjenme decirle claramente que hay factores que provocan la desobediencia, pretextos y mil cosas. Hasta el trabajo, la esposa, el deporte puede ser un pretexto y un estorbo para poder obedecer el llamado que Dios nos hace. Pero repito, hay que poner la mirada en Dios y no en lo grande que parezca la tarea. Y hay que poner la mirada en Dios y no dejar que la duda y que los miedos y los prejuicios se aniden en nuestro corazón, porque ¿sabe qué va a hacer eso? Eso nos va a llevar simplemente a la desobediencia al llamado de Dios. En segundo lugar, tengamos también en cuenta, hermanos, no solamente que hay factores que nos distraen para cumplir, hay también consecuencias de la desobediencia. Hay consecuencias de la desobediencia que nosotros mostramos al llamado de Dios. Es decir, hay cosas que van a resultar, así como le resulta bien y le resulta de bendición y le resulta de gozo en la vida de aquel que sí obedece a Dios. Déjeme decirle que también aquel que es llamado por Dios o llamada por Dios y no obedece, va a haber consecuencias, va a haber derivados, va a haber resultados, va a haber frutos. Y mis amados hermanos, el fruto puede ser positivo o negativo, pero si usted no está obedeciendo al llamado de Dios que le está haciendo de servirle, el fruto no puede ser positivo, el fruto no puede ser bueno. Las consecuencias que nosotros podemos tener de no obedecer al Señor en el llamado que nos hace de manera personal y particular, hermanos, ese fruto, ¿verdad?, puede traer cosas terribles. Esas consecuencias pueden ser fatales o terribles. Déjeme decirle que la Biblia enseña en el capítulo 1 de Jonás, desde el 4 hasta el 17, no lo voy a leer todo ahorita, pero déjeme decirle que ahí habla de algunas consecuencias que se sufren cuando desobedecemos al llamado de Dios. Y déjeme decirle en primer lugar, en los versículos del 4 al 8, dice que al no obedecer el llamado de Dios que nos hace, vamos a sufrir tropiezos, vamos a sufrir escándalos y vamos a sufrir afrenta. Dice la Biblia que Jehová hizo levantar una grande tempestad y gran viento en el mar, y los marineros, dice el versículo 5, tuvieron miedo y clamaban a su Dios y echaron afuera del mar, del barco, los enseres para aligerar la carga y poder sostener el barco a flote. Y de repente descubrieron que allá en el rincón iba un bello durmiente allá, que venía huyendo de Jehová. Ellos no sabían que venía huyendo, pero lo vieron muy quitado de la pena. Y entonces, hermanos, fue el patrón, el versículo 6, y se acercó
llamó a Jonás y le dijo: oye, dormilón, ¿qué estás haciendo? Levántate y por lo menos clama a tu Dios, porque hay una gran tempestad. Y entonces, hermanos, los compañeros dijeron: algo está pasando, porque esto no cesa. Seguramente alguien hizo mal. Así es que vamos a echar suertes para descubrir quién es el que la regó, quién es el que está fallando. Y la suerte, hermanos, cayó sobre Jonás. Y Jonás simplemente, dice la Biblia en el versículo 8, que Jonás declaró que él era el que estaba causando el mal. Por causa de él había venido la calamidad, había venido el escándalo, había venido el sufrimiento para estos marineros. Y dice la palabra del Señor que él le dijo: soy hebreo, soy profeta de Jehová, y simplemente por mi causa está así el mar, porque no obedecía a Jehová que me llamó. Y aquellos hombres, hermanos, simplemente, ¿verdad? Dijeron: ¿por qué hiciste eso? ¿Por qué no le hiciste caso a tu Dios? Nos hubieras evitado este problema. Y entonces él les dice: pues tómenme y aviéntenme al mar para que se solucione el problema. Pero aquí el detalle, si usted se da cuenta, es que fue confrontado, fue humillado, fue declarado culpable de todo lo que estaba pasando. Porque cuando desobedecemos al llamado de Dios, hermano, lo que puede venir a nuestra vida es el sufrimiento, es el tropiezo, es el escándalo, es la afrenta, es la confrontación de los demás por no hacerle caso a Dios. Y Dios va a usar, díganlo bien, hasta la gente inconversa para avergonzarnos por no haber obedecido al llamado de Dios. Son los inconversos los que dijeron: oye, pero ¿qué te pasa, cabezón? Si tú sabes que hay que hacerle caso a Dios, ¿por qué no le hiciste caso? Mira lo que estamos padeciendo, estamos a punto de perecer por tu culpa, malvado. ¿Por qué no te corriges? Fue confrontado el profeta de Dios por los incrédulos. Y mis amados hermanos, hay hermanas y hermanos, jóvenes y señoritas, que Dios los está llamando, pero que simplemente no quieren hacerle caso a Dios. Ya le dije, de donde esté lo va a sacar el Señor, y Dios quiere que le sirvamos. Y si no obedecemos, habrá sufrimiento, habrá escándalo, habrá afrenta, habrá confrontación, y sobre todo vamos a sentirnos avergonzados delante de Dios. Además, si no obedecemos al llamado de que Dios nos hace, hermano, vamos a sufrir también humillaciones y sobre todo peligros. Los versículos del 11 al 17 dicen que dijeron: ¿qué vamos a hacer contigo, Jonásito? Y él dijo: aviénteme al mar para que el mar se aquiete. Y amados hermanos, aquellos hombres primero no le hicieron mucho caso, aunque él les dijo: pues yo soy el problema, échate al mar. Los hombres todavía siguieron otro rato intentando controlar la situación, hasta que vieron que no podían. Entonces tomaron a Jonás y simplemente lo arrojaron al fondo del mar. Sufrió humillación, sufrió el peligro de la muerte, porque díganme usted, si yo lo agarro a usted, hermana, que Dios lo está llamando, y me lo subo a un barquito de aquí de los que rentan, y me lo llevo 7, 8 kilómetros adentro del mar, y allá lo aviento, ¿qué va a pasar con usted? Se va a ahogar. Salvación no va a haber. Pues déjeme decirle que estoy a punto de llevarme un barco entero, porque hay mucha gente en esta iglesia que sabe que Dios lo está llamando, que sabe que Dios está insistiendo en que seamos obedientes, que en algo le sirvamos ya al Señor, y que lo que le vamos a servir, sea mucho, sea poco, seamos los mejores. Si tú, hermana, tienes el ministerio solamente de cocinar, que es bastante, ya es más que suficiente, pero algo con excelencia, algo para Dios. Si Dios te puso a servir en la puerta, sirve como el mejor portero. Si Dios te puso para cuidar la reverencia, sirve como la mejor persona que cuida la reverencia. Si Dios te puso a evangelizar, sé el mejor. Si Dios te puso a predicar, sé el mejor predicador. En lo que Dios te haya llamado, en la alabanza, en la dirección del culto, en la oración, sé el mejor. Obedécele a Dios, porque si no, te voy a dar unas pastillas para adormecerte y te voy a subir en un barco, hermano, y te voy a llevar al fondo del mar, allá 7, 8 kilómetros adentro, a ver qué te va a salvar. Ya tengo por ahí un equipo de pastores que estamos animados a llevarnos más de media iglesia y aventarnos por allá. La verdad que no tenemos lástima, que no tenemos ese poder y esa autoridad, pero si lo tuviéramos, hermano, los pastores nos llevamos media iglesia o más. Dios nos está llamando, y a todos, para servir. Hay consecuencias en la desobediencia, hay humillación, hay sufrimiento. Nos puede decir: Señor, escuche bien, cuando yo hablé del caso de Jonás es muy particular, pero si usted no se decide a servirle a Dios con lo que tiene, con lo que sabe, con lo que Dios le ha dado, el Señor lo puede llevar a perder eso que tiene, eso que le ha dado.
El Señor le puede quitar eso de lo que usted alardea y se goza y presume. Se lo puede quitar el Señor. Miren, hay hermanos, no lo digo por ofender a nadie, que tienen una voz privilegiada. Ya andan cantando más al mundo que aquí. Hay gente que son los mejores, por decir, así puede decir, no, espero no ofender a nadie, los mejores carpinteros. Pero a la iglesia, ni un clavo. Hay hermanos que son los mejores médicos en su ramo, pero a nadie le brindan un servicio gratuito de los necesitados de la iglesia. Y si los andamos buscando con temor a que nos digan que no. Hay hermanos que son maestras y hasta jubiladas de 30 años de servicio, y de repente tenemos un chamaquito con problemas de aprendizaje y no le podemos ni siquiera acercar al hermano. Oye, hermano, estoy cansadísima, hace 20 años me jubilé y ya no quiero saber nada de chamacos. Usted tiene un talento para enseñar, poner en orden y regularizar a sus chamacos. Sí, hermano, de verdad, no servimos porque no queremos. Y sabe una cosa, Dios le puede quitar a usted lo que sabe. Es más, puede traer hasta cosas como calamidades como la que le trajo a Jonás, de meterlo hasta el fondo del mar y por allá dejarlo. O Dios puede llevarle a un problema, una dificultad, para que reconozca que usted depende de Dios. O puede traer también castigo Dios a su vida por desobediencia. ¿Qué necesidad hay, Juan Gabriel? Pero qué necesidad. Pero nos encanta, hermanos, la mala vida. En lugar de caminar derechitos como Dios nos marca el paso, porque Dios nunca nos va a pedir más de lo que podamos hacer. Recuerden, inventamos muchos factores y pretextos para no servir, como por ejemplo. Número 2, hay consecuencias, hermanos, para no servirle a Dios, por no obedecer a su llamado. Y termino con el tercer punto de mi sermón, que dice, número 3, ¿qué acciones debo de llevar a cabo para obedecer al llamado de Dios? ¿Qué acciones debo de llevar a cabo para obedecer al llamado, sea misionero, sea pastoral, sea de maestra, sea de maestro, sea de la cocina? ¿Qué acciones debemos de llevar a cabo para obedecer al llamado del Señor? Ahí en Jonás capítulo 2, versículo 1 encontramos, ¿verdad? Jonás capítulo 2, versículo del 1 hasta el 10, encontramos, ¿verdad?, todo lo que Jonás hizo. Dice el versículo 2, entonces Jonás, ¿qué hizo? Versículo 2, capítulo 2, versículo 1, ¿qué hizo Jonás? Oró a Jehová. ¿Desde dónde lo hizo? Desde el vientre del pez, es decir, desde el lugar de peligro, desde el lugar a donde fue a parar por desobediente. Desde ese lugar donde estaba, clamó a Dios. Mis amados hermanos, ¿qué acción número 1 debemos realizar para regresar a la obediencia y hacer caso al llamado de Dios? Número 1, tenemos que clamar a Dios, tenemos que orar a Dios, y en esa oración tenemos que mostrarle a Dios nuestro arrepentimiento a la orden que nos dio. El versículo 2 hasta el versículo 9 habla de toda la oración que Jonás hizo, y por eso está, si usted se fija en cuanto a la forma gramática que está escrito aquí, no está en forma así como justificado todas las palabras, está como resacadas, si usted se fija, porque eso habla de la oración que Jonás dentro del pez hizo a Dios. Y dice que en mi angustia Jehová llegue a Dios. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente, todas las ondas y las olas pasaron sobre mí. Entonces dije, desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon, el alga se enredó en mi cabeza, descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cimientos sobre mí. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová Dios mío. Cuando mi alma desfallecía, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios y pagaré lo que prometí. La oración de Jonás, un hombre que en medio de ya del peligro y del castigo por desobediente, clamó a Jehová, y en el clamor se arrepintió y le dijo a Dios, Señor, perdona. Y dice claramente la palabra que todavía no nos sacaba Dios del pez, y ella estaba diciendo, y tú me sacarás, y tú me sacaste, y tú me diste vida, y tú me volviste a poner en mi lugar. Porque, hermanos, había un corazón sincero, había fe
y este hombre simplemente estaba arrepentido y abandonó la desobediencia y entonces atendió al llamado de Dios. Así es de que lo primero que Dios espera, hermano, que hagamos para poderlo restaurar, para poder llevar a cabo su llamado que nos está haciendo, lo primero que tenemos que hacer es hacer como Jonás, que ahí en medio del problema, de la situación en la que nos hayamos metido, podamos clamar con toda nuestra alma al Dios del cielo, al Dios que nos llamó, y pedirle perdón. Y dígale a Dios en esta tarde: Señor, me has llamado desde hace como 10 años, de hace como 20, de hace 5 años, de hace un año. Me has llamado a hacer algo para tu obra, pero Señor, yo como dice el versículo 8, he seguido la vanidad ilusoria y he abandonado tu misericordia, he abandonado tu palabra, tu mandamiento, tu orden, tu llamado. Me he ido a las cosas vanas de la vida y hoy me arrepiento, Señor. Y si usted lo hace, el Señor le va a regresar la oportunidad. ¿Qué más tenemos que hacer? Ponerse en las manos de Dios, hermanos, con fe y absoluta confianza. No solamente clamar a Dios, pedirle perdón, sino también poner nuestra vida en las manos de Dios. Yo le pregunto a los hermanos que tienen talentos, cual que sea, de verdad, hermanos, del 2020 es otro año igualito para andar de perezosos, para andar todavía de flojos espiritualmente hablando. Vamos a seguir, hermanos, con nuestros talentos sirviendo al mundo y no sirviendo a Dios. ¿Qué vamos a hacer? A lo mejor usted, con el talento, con el don que Dios le dio, usted puede levantar un nuevo ministerio. Hágalo. La hermana Malú, no sé si está ahorita todavía, pero estuvo en el primer culto, se acercó y me dijo: pastor, soy una madre soltera. Y sabe una cosa, yo quiero levantar un ministerio de madre soltera. Y la hermana va a empezar el 24, me parece, con una merienda donde va a invitar a todas las madres solteras de la iglesia, porque hay mucho que aprender: cómo sanar su corazón, ¿verdad? Cómo cerrar ese ciclo, cómo educar a sus hijos, cómo depender más de Dios y cómo levantar el vuelo como las águilas, para que las hermanas que son madres solteras sientan el poder y la presencia y bendición de Dios. La hermana me dijo: quiero levantar ese ministerio. ¿Qué creen que me dijo el pastor? Adelante, vamos, dele, porque en la iglesia tenemos más de 20 madres solteras. Así es que, hermano, Dios le puede dar sabiduría e inteligencia para levantar algo. O tal vez Dios le dijo a usted hace años: mira, tú puedes servir en esto, tú puedes hacer esto otro. Pues hermano, presente su proyecto conmigo, escríbalo por lo menos qué es lo que quiere hacer, cómo lo quiere hacer, y venga conmigo y hablemos y hagamos un nuevo ministerio. Hay mucho que hacer, y si no tiene eso, entonces intégrese a algún ministerio de nuestra iglesia. Pero no solamente, ¿verdad?, levántese y clame a Dios, ponga su vida en las manos de Dios con mucha fe y con entera confianza. La Biblia habla precisamente en los versículos 8 al 10, ¿verdad?, que Jonás mostró esa confianza plena en Dios. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificio y pagaré lo que prometí, porque la salvación es de Jehová. Y cuando dijo esto, dice el versículo 10, el Señor Jehová mandó al pez que vomitara a Jonás en tierra. Eso significa que la oración de Jonás fue escuchada. Hace unas semanas, no sé si esté aquí uno de los familiares de una hermanita de la iglesia, hace unas semanas fui a visitar, está muy malista la hermana. Y dentro de las cosas que platicamos, que por sí me inyecta mucha paz y mucha, me inyecta mucha fe, y me impresiona su manera de ver su enfermedad y su situación difícil que está padeciendo. La fui a visitar y yo salí más bendecido que llevarle bendición, porque es una mujer de oración de la que estoy hablando. Creo que ya comenté que es la única de toda la iglesia que cuando viene a esta calle se hinca para orar aquí. Ahorita no ha venido porque está enfermo. Pero ¿saben una cosa que me sorprendió la última visita que le hice, que me dijo? Pastor, si el Señor me levanta de esto y me saca a flote, porque eso es lo que va a pasar. Dice: yo ya hice promesa con el Señor, de que si Él me levanta, yo ya no quiero ser nada más dominguera, un asistente más. Quiero servir a Dios. Así es de que yo ya le dije: hermana, pues desde aquí ya no puedo empezar a servir, porque ella me dijo: a mí me gusta mucho la oración, y sí se le ve. Es una mujer que siempre trae a Dios en la punta de la ley. Por ahí es su hijo, aquí está. ¿Sí o no? Tu mamá siempre está con Dios en la boca, con el Jesús en los labios. Es una mujer de oración. Yo le dije: no tiene que esperar a que se alivie. Ya es ahorita desde su casa, usted ejerce este ministerio de la oración,
de orar por el pastor, de orar por la iglesia, por los siervos de Dios y por los enfermos de la iglesia. Y mis amados hermanos, repito, necesitamos entonces abandonarnos de las manos de Dios para servir. La última y tercera cosa que debemos de hacer para llevar a cabo el hecho de obedecer el llamado de Dios, además de invocar a Dios y clamar a Él y reconocer que no hemos sido obedientes, y además de ponernos en las manos de Dios con fe y absoluta confianza, la tercera cosa que tenemos que hacer, hermanos, en estas acciones es que tenemos que buscar el apoyo, oiga bien, de la familia, del pastor y de la iglesia, para que su ministerio entonces y lo que quiera hacer para Dios tenga eso. Busque el apoyo en primer lugar de su familia. Si usted es una mujer casada, busque el apoyo de su esposo. Si es un hombre casado, busque el apoyo de su esposa, porque una casa dividida pronto se va a caer. Pero cuando la pareja está unida y quieren servir a Dios, y el llamado fuerte es el varón o es la mujer, qué bonito y qué hermoso es que el esposo o la esposa que tiene un llamado muy claro, que la esposa o el esposo le apoyen, le respalden, oren y le den el aventón y el empujón, vamos para adelante. Pero no solamente el apoyo de la esposa, sino también el apoyo de los hijos cuando todavía están en casa. Que los hijos sepan, hija, hijo, familia, ¿qué creen? Esto estoy sintiendo, este año va a ser diferente, quiero servir a Dios, cuento con el apoyo de ustedes. Y qué hermoso es que la iglesia, que la familia respalde a ese hombre o a esa mujer. Hay que buscar el apoyo de la familia. En segundo lugar, acérquese al pastor. Busque el apoyo de su pastor, porque es el hombre, sea yo o sea otro, pero es el pastor el que Dios va a usar para confirmar su llamado, para capacitarle, para orar por usted, para animarle a que siga adelante. Mis amados hermanos, nuestra iglesia ha tenido esa bendición. Hemos tenido personas de una manera muy particular. Creo que hay muchos llamados aquí, pero gente muy particular que han sentido el llamado de Dios y que nuestra iglesia, hermano, ¿verdad? Hemos visto cómo Dios los ha usado, porque fueron personas que dijeron un día, Señor, quiero servirte. Y no solamente le dijeron a Dios, sino que también buscaron el apoyo de su familia y luego el apoyo del pastor. Y ahora, hermanos, son hermanos que sirven en otras iglesias aquí, que salieron de esta congregación. Son hermanos que se fueron un día a preparar. El caso de Jacqueline, ¿dónde está Jacqueline? Allá está, que la iglesia supo de su llamado el pastor. ¿Y qué hicimos? No le cerramos la puerta, no le dijimos váyase a buscar ayuda por otro lado. Aquí la llamó el Señor y de aquí la mandamos a capacitarse como misionera. Hoy es la misionera de Oasis. Hace unos días regresó Jessica, que por cierto se acaba de ir de nuevo a Brasil. Ya llegó a Brasil el día antier y allá está, ahora capacitándose. Primero fue una capacitación misionera, teológica, práctica, y ahora ella definió su especialidad dentro de lo que quiere hacer para servir a Dios. Y ella me dijo, pastor, vino a hablar conmigo, me voy a enfocar en la consejería de tipo pastoral. Y sabe una cosa, me están ofreciendo la oportunidad de estudiar para capacitarme y servir en eso cuando lo pueda hacer. 6 meses se fue a Brasil, pero vino a hablar con el pastor. Tiene el apoyo de su familia. Jaime, mi hijo, hermanos, está a punto de irse. No le han resuelto todavía unas citas que tiene que ir primero, pero está a punto de irse, no sé cuándo, pero en unos días a la Ciudad de México a prepararse en el seminario, porque quiere servir al Señor. Desde los 21 años yo les platiqué a ustedes, él me dijo, papá, un día vino de la Universidad de Monterrey y me dice, papá, estoy sintiendo esto, pero explícame qué es, porque quiero servir al Señor. Yo le dije, sí, hijo, por ahí va la cosa, pero sabe una cosa, usted primero le termina su carrera. Y deje que estos años que faltan, de 2 años de terminar la carrera, Dios le confirme bien ese llamado. Terminó su carrera, regresó, papá, sigo en lo dicho. Y hermanos, la iglesia, la familia lo apoyamos. El pastor lo está apoyando, en este caso soy su papá, pero también la iglesia lo está respaldando. Ahorita voy a ir a ese punto. Tenemos otro chico, se acaba de ir porque trabaja, se llama Sebastián. Sebastián es la única dificultad que tiene la edad, pero a los 18 años él se quiere ir también a preparar para ser pastor. Y mis amados hermanos, ya se lo dijo a su familia, su mamá lo apoya, ya me lo dijo a mí como pastor, yo lo estoy impulsando, ya le dije póngase a estudiar su bachillerato, termínemelo, para que en octubre usted se vaya en este año 2020 al seminario. Ya me lo dijo como pastor. Y si usted me dice el día de mañana quiero servir, no a ese nivel porque no tengo ese llamado, pero tengo un llamado para servir en la iglesia como maestra, como líder, como encargado de una cosa, de otra, díganmelo. Debe de contar con el apoyo de su familia y con el apoyo del pastor. Y en tercer lugar, buscar el apoyo de la iglesia. Que la iglesia le confirme su llamado.
Algunas personas de pronto por ahí se oyen comentarios, no voy a señalar nada porque ni me consta, pero se han oído comentarios de que hay al hijo del pastor Jaime, el pastor a fuerza lo quiere meter, ahí lo quiere tener, mira, ya hasta lo pone a predicar. Es un llamado de Dios, hermanos. Si yo lo quisiera imponer, pues haría otras cosas para hacerlo, pero yo ya le dije a él y a muchos líderes, porque un día los tuve que confrontar a mis líderes y decirles, si piensan que es por ahí mi lugar de dejar a Jaime en mi lugar, no, hermano, no va por ahí. Yo lo que quiero es que Jaime, antes que querer ser pastor y ejercer el ministerio en una iglesia, tiene que irse a preparar. Y ya una vez preparado en el seminario, yo ya no sé para dónde se lo va a llevar el Señor. Si es para otro lado o para Veracruz, eso sí no lo sé, solo Dios lo sabe. Pero mi deber es que la familia lo apoye, el pastor lo apoye y la iglesia lo apoye. Y la iglesia ha decidido apoyar a Jaime cuando empiece su testimonio. Como hemos apoyado a Jessica, hemos apoyado a Jacqueline, como apoyamos a Luisa y a otros más, lo vamos a hacer con él, de la misma manera. Y de una vez se los digo para que no se levanten chismes ni rumores. El apoyo de la iglesia es oración y el 50% de su polifesia. El resto lo tengo que pagar, es lo correcto. Algunos de los hermanos que se han ido les hemos pagado todo, pues porque así lo he manejado yo y los líderes me han aprobado. Pero dado que es el caso de mi hijo, yo no quiero tampoco que se suelte esto para malas interpretaciones. Ya les dije, como que la iglesia me apoya con la mitad, yo a ver cómo le hago, yo le surto la otra mitad. Porque yo no quiero conflictos y no quiero que se manejen cosas que no son. Porque si es un llamado de Dios, Dios se va a encargar de todo lo demás. Y mis amados hermanos, es importante contar con el respaldo de la familia, del pastor y de la iglesia, para que entonces podamos ejercer nuestro llamado. Qué hermoso, hermanos, déjenme decirle eso porque usted no lo sabía. Déjenme decirle que, amados hermanos, hay mucho gozo, hay satisfacción. Los pastores nos sentimos afortunados, hermanos, cuando algunas de nuestras ovejas en nuestro trabajo ministerial son llamados por Dios. Los pastores nos replicamos y nos reproducimos en ellos y además servimos en el proceso del llamado y de la confirmación y de la capacitación para su ministerio. No hay mayor gozo para un pastor ver que en su iglesia se levantan hombres y mujeres, jóvenes y adultos, que se levantan con el deseo de servir a Dios, como resultado de una palabra que Dios dio al pastor y que tocó su corazón, como resultado del ejemplo del pastor, o como resultado simplemente del toque de Dios. Y qué hermoso es que un pastor pueda decir, en esta iglesia se han levantado nuevos siervos y siervas del Señor. Pero qué triste para los pastores que pasan los años y nadie, por su testimonio y su influencia, nadie se levanta a replicar o a reproducir su ministerio. Es un gozo, hermanos, por si no lo sabía. Así es de que la iglesia, hermanos, ¿verdad?, necesita orar por él. La iglesia que somos nosotros necesitamos aplicar. Y si Dios nos está llamando, necesitamos atender su llamado. Necesitamos, hermanos, que simplemente ya dejemos la tristeza, la angustia, la modorra y nos levantemos en el poder de Dios y nos está llamando para decir, heme aquí, Señor, estoy listo, estoy lista, quiero ir. Y Señor, quiero hacer las cosas como tú dices. Y déjeme decirle que si usted lo hace, el Señor se encarga de lo demás. Termino, hermanos. Termino simplemente pidiéndoles, por favor, a todos, hombres y mujeres, jóvenes y adultos, atendamos hoy el llamado y el desafío que Dios nos hace para servir en su obra. Seamos obedientes, hermanas, hermanos. No dejemos que nuestros factores y pretextos nos desanimen y nos aparten del llamado de Dios. Seamos conscientes de las consecuencias que pueden llegar si somos desobedientes al llamado de Dios. Hermanos, en verdadera fe y con confianza absoluta, plena, necesitamos, hermanos, tomar acciones, principalmente para atender el llamado del Señor que te está haciendo en esta tarde. La recompensa, escuche bien, a la obediencia que nosotros mostremos al llamado de Dios no se hará esperar. La recompensa viene. Dios, hermanos, paga y paga bien. Dios bendice y bendice abundantemente a todo aquel que se decide por Cristo. Y si usted no tiene un llamado especial de pastor, de misionera, de evangelista, etcétera, pero tiene algo que hacer en esta iglesia, simplemente esta tarde diga sí al Señor. Acepto tu llamado y voy a ser el mejor, la mejor en lo que tú me has llamado.
Y déjeme decirle que Dios va a ser honrado y glorificado, y usted, por supuesto, va a ser bendecida o bendecido por Dios. La verdad, yo los veo desde aquí tan guapos a todos, tan arregladitos, tan bellos, a todos, llenos de talentos, llenos de dones, de fortalezas, de recursos. Los veo completitos, nomás para, como dicen, para pegar nomás la naranja para que salga el jugo. Sin embargo, el momento decisivo lo tiene cada uno de ustedes. Atrévase en esta tarde a obedecer el llamado de Dios. El respaldo de su familia ahí va a estar. El respaldo del pastor y de la iglesia ahí va a estar presente. Así es de que les animo en el nombre de Dios para que vayamos adelante y que este año 2020, donde tenemos que recuperar la visión perfecta de Dios, la iglesia, primera iglesia bautista, nos levantemos como un verdadero equipo y sirvamos al Señor con excelencia, para que su obra sea multiplicada, engrandecida y bendecida, y los que sirvamos a Dios también seamos altamente bendecidos. Ese es el llamado que Dios nos hace para integrarnos a su trabajo, a su obra, a su misión. ¿Cuántos de nosotros habremos de responder el día de hoy al llamado del Señor? Eso, háblalo tú con Dios. Y si Dios te llama, simplemente busca el apoyo de tu familia, acércate lo más pronto posible a mí y deja que yo también maneje esto para que la iglesia te apoye. Y de esta manera desarrollemos juntos el ministerio que nos falta desarrollar antes de que Cristo venga, porque Cristo está muy cerca. El día de hoy también, como primera iglesia bautista, vamos a tener la presentación precisamente de todos los nuevos líderes para este año, los nombramientos que se hicieron el día 1 de diciembre. Hoy vamos a presentar a todos los hermanos. Ya lo hicimos en el primer culto, la gran mayoría estuvo. Espero que hoy estén algunos de ellos todavía en el segundo culto, porque el plan es presentar a todos los líderes de la iglesia. Y esos líderes tendrán la obligación de liderar y de llevar adelante su trabajo, su cargo, su ministerio, hacer un equipo de colaboradores y darle, hermanos, sin descanso hasta fin de año, para que su ministerio prospere y bendiga la obra del Señor. Voy a hacer los nombramientos de los que han sido elegidos. Por favor, si escucha su nombre de inmediato pase, porque queremos hoy preguntarle delante de Dios y de la iglesia si está dispuesto a servir o no. Y además queremos orar por usted. El pastor, todavía espero tener vida, Jaime Rojas Enríquez. Los diáconos, la hermana Reina Martínez Pase, Rosalina Hernández, Cecilia Juan, son 3 diaconisas. Diáconos, Abel Bautista, David Leal, Francisco Javier Hernández, Jorge del Río y Ángel Gaspar González. Este es el equipo principal de la iglesia, pastor y diácono. Luego tenemos la tesorera, Rosalina Hernández, la protesorera Flor López y también Claudia López, la secretaria Cecilia Juan y la prosecretaria de la iglesia, Graciela Rendón. Y tenemos ahora sí la lista de todos los líderes del ministerio. Solamente pasan los líderes, el equipo hay que seguirlo conformando. Líder de evangelismo, Flor López. De misiones, Jacqueline Sánchez. De las células, Rebaños de Salvación, Claudio y Marta Vaquez. De oración, Mari Carmen Guerrero. De misericordia, consolación y visitación, Gladys Culebro. Escuderos del pastor, Mari Carmen Guerrero. Educación cristiana, Verónica Hernández. Escuela bíblica dominical, Rosalía Mercader. Iglesia infantil misionera, Minerva Hernández y María Delgado. Discipulado, Alejandro Calderón. Mujeres y atención a personas nuevas, líder Arturo Salazar. De las despensas, Julia Laura Curachi. Del ministerio de ornato, la hermana Rosebelia Gamboa. De cocina, la hermana Paquita Cruz. De mantenimiento del templo, Arturo Salazar. Vigilancia, orden y reverencia, Rafael Parro. De compañerismo, Elena Dimas. De alabanza y dirección de culto, Rolando Arreguín. Directora de culto, de coro de adultos, Aida Bautista. Ministerio de audio, multimedia y redes sociales, Isaac Ortiz. De lectura de la Biblia, Teresita Hernández, Margarita Díaz y Ruth Herrera. De consejería, Emma Bazán. Del ministerio de Cubán, de la tercera edad, Irma Crioli. Ministerio de matrimonios, Ariadna y Rafael Mora. Ministerio de varones, Rubén Muñoz. Ministerio nuevo de madres solteras, Manu Morfín.
Del Ministerio Juvenil, Alejandra y Aurelio Briseño. De Jóvenes Plus, Rafa y Ariadna Mora, Héctor y Araceli Flores. Y del Ministerio de Adolescentes, Omar y Nancy López. Estos son los líderes, aunque algunos, repito, ya estuvieron en el primer grupo y algunos ya se retiraron. Pero todo este grupo de hermanos fueron elegidos por ustedes, dirigidos por Dios en la junta del 1 de diciembre. Algunos están repitiendo el cargo porque hicieron buen trabajo, pero hay otros hermanos que están siendo nombrados por primera vez. Y queremos, hermanos que están aquí al frente, que tomen en serio su responsabilidad, que ejerzan su ministerio no para el hombre, sino para Dios, con toda dedicación, y que de repente hay curvas de baja y de subida en el ministerio, las hay siempre, pero no se desanimen. El diablo quiere desanimar a la iglesia y que no trabaje, pero vamos a unir, vamos a hacer equipo, vamos a sobrellevar, vamos a comunicar y sobre todo a poner el mejor empeño y la mejor dedicación con nuestros dones y talentos para servir a Dios. Quiero preguntarles, ¿están dispuestos a hacer esto, sí o no? Sí. Bueno, pues así lo hicieron, que el Señor les bendiga, y si no, que Él también se los dé. Vamos a ponernos de pie para orar por todo este grupo de líderes de nuestra primera iglesia. Te damos gracias, Dios y Padre Santo, porque nos llamas a cumplir una misión. No queremos, Señor, fallar a ese llamado. No queremos esquivar tu llamado ni darte la espalda, Señor. Por algo nos elegiste, porque viste en nosotros capacidad, entrega y sobre todo viste, Señor, a la presencia del Espíritu Santo morando en nosotros. No por nuestra cara, no por nuestra inteligencia nos llamaste, sino por tu gracia y por tu amor. Permítelo, Señor, en este año 2020, dar lo mejor de nosotros. Y cuando venga el desánimo, la lucha, la prueba, que podamos sostenernos de tu mano, Señor. Padre, bendice a cada ministerio, a cada líder que va a formar y que ya tienen algunos su equipo de colaboradores. Hay muchos hermanos de pie ahora orando. Tal vez algunos pertenecen ya a algún ministerio, pero estamos seguros que hay muchos que no pertenecen a ningún ministerio. Señor, dales el deseo de servir este año y de entregarse a tu obra, Señor, porque finalmente ni el trabajo, ni la familia, ni los logros, ni los sueldos, ni las riquezas, ni las posesiones, nada de eso va a durar para siempre. Lo único que va a perdurar para siempre es tu obra, y es también, Señor, el hecho de ir a tu presencia y ser recompensados por trabajar para ti. La empresa de Jesucristo es la mejor, Señor. Haznos creer eso, para que podamos entonces dar lo mejor de nosotros. Bendice a cada hermana, a cada hermano. Llévanos con tu poder hacia adelante. Y, Señor, que todo lo que hagamos sea para honra y gloria de tu nombre, para bendición de tu iglesia y para bendición de cada líder de los ministerios. Nos encomendamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tomen sus lugares, hermanos, que Dios les bendiga.